Bienvenidos una vez más en el oscuro abismo de terror interesante. En esta ocasión, nos sumergiremos en las profundidades de una historia que helará la sangre en sus venas, la terrorífica narración de una cueva. Esta historia nos lleva a un lugar donde la claustrofobia se convierte en el más fiel compañero, donde cada paso es una lucha desesperada por la supervivencia. Acompáñennos mientras nos adentramos en un túnel angosto y opresivo, donde el miedo se convierte en nuestro único guía. El 7 de abril de 2008, Mial, de 30 años, llamó a su madre para contarle sus planes para ese día. Mial ya era un montañero activo y ávido, pero recientemente había desarrollado un creciente interés en las cuevas que comenzó un mes antes. Ese día se dirigía al Parque Nacional de Ojków, a unos 10 kilómetros al norte de la ciudad de Cracovia, en el sur de Polonia. Aunque es el parque nacional más pequeño del país, está lleno de colinas hechas de piedra caliza formadas durante el período Jurásico. Debido a esto, la zona es conocida por los lugareños como el Jura y es una de las tierras más bellas de Polonia. También hay 220 cuevas conocidas en el Jura y Ojków alberga 10 de ellas. Y aunque Mial prácticamente no tenía experiencia en espeleología, había pasado el último mes consumiendo toda la información que podía sobre la actividad. Leer y hacer son, por supuesto, dos cosas diferentes, pero lo más importante es que no se necesitó mucha investigación para saber algo muy importante sobre el Parque Nacional de Ojków, que es que la espeleología está estrictamente prohibida. A lo largo de los años, las cuevas son el objetivo de los ladrones que sacan fósiles para venderlos, por lo que para mantener a la gente fuera, se instalaron rejillas enrejadas en cada una de las entradas de la cueva. Desafortunadamente, incluso esto no siempre disuadió a los posibles intrusos, y no iba a mantener alejado a Mial. Aunque, honestamente, realmente debería haber ocupado su lugar. La madre de Mial se preocupó. No había tenido noticias suyas, y él no contestaba el teléfono, y también prometió que llamaría cuando llegara a casa de Ojków, pero nunca llegó. Pensó que era posible que se le hubiera escapado de la cabeza, y que estaba tan agotado desde el día en que se fue a la cama, pero no iba a correr el riesgo. En lugar de eso, se subió al coche y se dirigió a Ojków para buscar cualquier rastro de él y se encontró con su coche rápidamente después de llegar. Todavía no había indicios de a dónde iba, pero al menos redujo las posibilidades. Luego sacó su teléfono celular a las 12:45 de la mañana del 8 de abril y llamó a la policía para denunciar su desaparición. Las autoridades respondieron de inmediato y llegaron al auto de Mial con un perro policía que captó un olor de inmediato, pero lo perdió con la misma rapidez. Luego, la policía se acercó a un grupo que se especializa en un rescate de montañas y cuevas llamado el Grupo Ejiro, que se presentó con 22 rescatistas y 2 perros más. Luego, alrededor de las 4:30 de la mañana de esa mañana, estos perros condujeron al grupo de Ejiro a más de 20 metros sobre el fondo del valle hasta la entrada de la cueva de Zaspowska. Con solo 2.5 metros de ancho, la boca de la cueva es aproximadamente la sección más espaciosa en todos sus 70 metros de longitud. Luego, los perros entraron en la cueva con los rescatistas justo detrás de ellos. Dentro de la abertura había una cámara que se inclina hacia abajo hacia donde se encuentra una rejilla. Cuando los rescatistas llegaron allí, encontraron una mochila, llaves y la rejilla a un lado. Para entonces había pocas dudas de que Mial todavía estaba dentro, y si de alguna manera estaba atrapado en el túnel extremadamente estrecho, sacarlo con vida, si es que lo hacía, sería extremadamente difícil. Peor aún, el túnel de esta cueva en particular se cierra sobre sí mismo a medida que te adentras, lo que limita en gran medida la cantidad de rescatistas que pueden estar dentro a la vez. De hecho, solo los más delgados de los miembros del Grupo Ejiro podían pasar por el túnel a medida que sus paredes se acercaban cada vez más. Incluso los más pequeños de ellos lucharon, y una obstrucción en particular fue extremadamente difícil de superar para los miembros del grupo. Un rescatista incluso lo comparó con tratar de meterse debajo de un auto pequeño. Después de algunos intentos velados de esto, se dieron cuenta de que necesitarían equipo especializado para pasar, y el hecho de que no pudieran ir más allá de la estrecha abertura era extremadamente preocupante. Es probable que Mial fuera más grande que el miembro más pequeño del Grupo Ejiro,
por lo que si de alguna manera superaba ese punto, estaba en serios problemas. Cuando llegaron las herramientas, los rescatistas usaron cinceles para ensanchar las aberturas y poder pasar. Luego, a unos 14 metros de la entrada de la cueva, los rescatistas encontraron el teléfono, el reloj, el casco, la linterna frontal y los guantes de Mial, y junto a ellos, encontraron sus pies. Era mucho peor de lo que imaginaban. Mial estaba encajado casi completamente boca abajo en una sección del túnel llamada la abrazadera. El primer rescatista llegó hasta el alrededor de las 8:20 de la mañana, casi 4 horas después de que los perros los llevaran a la cueva. Luego llamó a Mial un par de veces y no recibió respuesta. Luego, sacando una navaja, el rescatista pinchó ligeramente el pie de Mial para ver si reaccionaba, pero no se movió. Fue solo cuando el rescatista agarró el tobillo de Mial que la realidad de la situación quedó clara. No tenía pulso, su piel estaba fría y sus piernas estaban rígidas. Había muerto mucho antes de que su madre se diera cuenta de que no había regresado. Mientras su madre lloraba en el valle debajo de la cueva, el rescatista se dedicó a recuperar su cuerpo. Estaban decididos a liberarlo para que su madre pudiera darle un entierro adecuado. Todavía usando los cinceles, los miembros del grupo Jura dentro de la cueva trabajaron por turnos para quitar suficiente roca alrededor de Mial para sacarlo de la grieta. El trabajo fue minucioso y se necesitaron horas solo para sacarlo de donde estaba atrapado. Después de eso, tuvieron que averiguar cómo llevarlo a través del túnel principal porque la mayor parte solo era lo suficientemente ancho como para que un rescatista tirara de él a la vez. Esto se prolongó durante horas hasta que finalmente lo sacaron de la cueva alrededor de las 6:30 de la tarde. Cuando el cuerpo se mantiene boca abajo durante un periodo de tiempo prolongado, la gravedad hace que la sangre se acumule en la cabeza. Para compensar, el corazón tiene que bombear cada vez más fuerte. La gravedad también pone todo el peso de los órganos directamente sobre los pulmones, lo que hace que no puedan inflarse correctamente. Atravesar una obstrucción como la abrazadera significa que Mial también tuvo que hacerse lo más pequeño posible. Una técnica para hacer esto es exhalar completamente para vaciar los pulmones antes de intentar avanzar. Hacer esto puede hacer que un espeleólogo pase al otro lado, o puede hacer que se quede atascado indefinidamente, como fue el caso de Mial. Después de que su cuerpo fue recuperado, no se le realizó la autopsia, por lo que se desconoce la verdadera causa de su muerte, pero parece probable que se debiera a hipotermia o asfixia posicional. Si llegaste hasta aquí, gracias por vernos y no olviden suscribirse, activar las notificaciones y unirse a esta comunidad apasionada por explorar los límites de la imaginación. Nos vemos en el próximo video, donde juntos seguiremos descubriendo el fascinante universo que nos rodea.